Listo, ahora sí estamos en la... Buenas tardes, sí, ya estamos en sala. Buenas tardes. Voy a confirmar a ver si están todos. Y vamos a iniciar con Don Wilson. ¿Se encuentra Don Wilson con nosotros? No, hay que traerlo de vuelta. No, yo creo que sí está Don Wilson. Él me aparece en la pantalla. Wilson Aquí Picado. estoy, Ya llegó Wilson. le Buenas digo. tardes, Don Wilson. Don Hola, Gustavo. ¿qué tal, Patricia? Don Gustavo creo que es el que no tengo. Doña Beatriz Elizondo. Hola, Don Gustavo. ¿Cómo está, Don Gustavo? ¿Yo lo ve? Doña Beatriz. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Doña Beatriz? Muchas gracias. Y Don Rafael. Bueno, creo que Sí, estamos hola. todos presentes. Muchas gracias a todos por participar en este evento. Hoy vamos a iniciar esta tarde con el tema 4, que es el sector cafetalero ante la emergencia por COVID-19. Vamos a iniciar con la presentación de don Wilson Picado. El tema es quién recogerá la cosecha, la demanda de trabajo en la caficultura de la zona de Los Santos. Don Wilson Picado es oriamuno de Tarrazú. Él es historiador y actualmente docente de la Escuela de Historia y del Programa de Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional. Don Wilson, bienvenido, muchísimas gracias y cuenta con 15 minutitos. Bueno, Minutos muchísimas. de que ¿Me tú- escuchan bien? sí, 5 minutitos antes yo le levanto la manita para que sepa que ya vamos a terminar con el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto participar en una actividad que tiene que ver con mi pueblo. Antes que nada, quisiera agradecer las presentaciones anteriores porque fueron muy interesantes y aportaron muchísimos datos de los cuales aprendí montones. Mi presentación va a ser, por una parte, mucho más aburrida y menos interesante seguramente que las presentaciones anteriores. Y por la otra, el objetivo de los datos que voy a presentarles es un poco contextualizar el caso de Los Santos, la relevancia que tenía para investigar lo que estaba pasando allí con el impacto de la pandemia en una región cafetalera. Así que les voy a presentar básicamente datos globales que tienen que ver con la dinámica productiva y con la dinámica de la demanda de trabajo. Cualquier observación, pues tengo aquí a los expertos, a don Gustavo y al resto de compañeros y compañeras de la zona para que me corrijan si hablo algún dato equivocado, ¿verdad? Voy a compartir la presentación. Ujú. ¿Están viendo, sí? Es correcto, sí, se ve. Sí, Sí, señor, sí, se ve. muy bien. Habían cuatro grandes preocupaciones que nos surgieron durante el desarrollo de la investigación y a partir de las cuales voy a presentarles los datos a continuación. Por una parte, pues era muy evidente la significativa escala que ha adquirido la producción de café y particularmente la cosecha del café en la zona de Los Santos y que esta escala tan significativa pues había evidenciado que había muchas dificultades para enfrentar la cosecha en el contexto de la pandemia con mano de obra regional o incluso nacional y que esto evidenciaba por otra parte la dependencia que había aún en el contexto de la pandemia y del cierre inicial de fronteras de la mano de obra inmigrante. Finalmente también nos ponía a pensar sobre los riesgos que podían aparecer a futuro ante una eventual nueva pandemia, quizás con condiciones de transmisión mucho más complejas desde el punto de vista de esta demanda de trabajo. Así que el objetivo de lo que les voy a hablar a continuación básicamente es dimensionar la escala de la producción y de la cosecha en la zona de Los Santos y sus implicaciones en términos del uso de la mano de obra, pensando, repito, en lo que eso puede implicar en un evento pandémico en el futuro de mayor escala. Y lo que les voy a ofrecer son básicamente datos sobre cinco cosas. Por una parte, la evolución de la producción de café en la zona, la evolución del área cultivada, la evolución de la pega agrícola, que va a ser un dato muy importante, lo vamos a ver, la dinámica de la cosecha de café y finalmente el tema de la carga territorial y de cosecha entre la población de la zona. Como todos sabemos, la zona ha experimentado un enorme crecimiento de la producción en los últimos 40, 50 años, que es absolutamente extraordinario. Ustedes tienen allí los datos para los tres cantones. Esto se evidencia mejor cuando uno lo
sitúa el contexto nacional. Ahí, por ejemplo, en esa curva vemos cómo la zona pasó de producir 60.000 fanegas en los 70, cuando muchos de los que estamos acá estábamos naciendo, ahora estar cercano a las 60.000 fanegas aproximadamente. A nivel nacional hemos ido ganando, la zona ha ido ganando una mayor relevancia. Más del 20% de la producción nacional sale estrictamente de los cantones de Dota, León, Cortés y Tarrazú, según los datos del ICAFE. Es la zona que tiene la dinámica más contrastante respecto a lo que ocurre a nivel nacional. A nivel nacional, el país ha ido perdiendo muchísima cobertura cafetalera, como lo vemos en esa gráfica, que tiene datos desde el 98 al presente, y la zona prácticamente la única que sostiene, incluso creciendo moderadamente, la producción de café en las últimas 2 o 3 décadas aproximadamente. En cuanto al área cultivada, también es muy evidente el crecimiento que ha tenido. Nuevamente utilicé datos del 73 para comparar con nuestras épocas de nacimiento y comparar con el presente. Ustedes tienen allí los datos en verde del área cultivada en café en la zona en el año 73, luego el área cultivada en el 2012 en color naranja y finalmente el área cultivada en color azul en 2017-18. Y el crecimiento muy notable, especialmente en Tarrazú y en León Cortés. En Dota el crecimiento mucho más moderado por las razones que todos conocemos acá, estructura productiva, disponibilidad de tierras, qué sé yo. Pero bueno, hemos pasado, por ejemplo, en Tarrazú de poco más de 1.000 hectáreas en el 73 a tener ya más de 7.000 hectáreas en el 2017-18, algo que seguramente se ha incrementado mucho en los últimos años, ¿verdad? Lamentablemente son los datos más actualizados que podamos tener de fuentes confiables. Una cosa muy interesante de la zona que tiene que ver con el evento de la pandemia es que la zona ha ido perdiendo muchísima población dedicada al sector agrícola. Ahí tenemos en esa gráfica cómo se ha comportado la evolución de la población económicamente activa desde el 84 hasta el presente, pasando por el 2000 y el 2001, que es el dato más confiable que tenemos. Así que incluso puede que este fenómeno de ir perdiendo población dedicada al sector agrícola sea incluso mayor, tomando en cuenta de que ya han pasado más de 10 años desde la última estimación censal nacional. Es muy interesante ver la reducción de la población dedicada al sector agrícola, como lo vemos en esta barra roja, pero también el aumento de la población dedicada al sector terciario. Como todos sabemos, el paisaje económico de la zona ha cambiado y hay muchas opciones de inversión más allá del café en este momento. Lo importante de esto, repito, es la pérdida de la población dedicada a la actividad agrícola que ya es muy evidente entre el 2000 y el año 2011. Y que repito, si tuviéramos los datos del presente, vamos a ver cuándo están disponibles los datos del último censo, probablemente esa caída sería mucho más abrupta y mucho más radical. Es decir, cada día hay menos gente que se dedique a la agricultura en la zona de Los Santos. En cuanto a la dinámica de cosecha, aquí voy a decir algo que seguramente Gustavo conoce muchísimo mejor. Todos sabemos que la cosecha está muy concentrada en un periodo de mes y medio, que es donde ingresa probablemente más del 60% de la cosecha. Estos datos los hemos modelizado a partir de una información que amablemente Copetarrazú nos suministró y que nos permite ver cómo se comporta la afluencia de cosecha a lo largo de este periodo. Si bien es cierto, son solamente los datos de Copetarrazú, pues esos datos representan más o menos la mitad de la cosecha de los 3 cantones en particular, así que son bastante representativos. Quizás lo relevante, decíamos, es que la cosecha, casi el 60% está concentrada en un periodo que va entre el 16 de diciembre y el 31 de enero. Es un mes y medio muy intenso en el cual se recoge el 60% o más de la cosecha en la zona. Eso es muy importante en términos también de la llegada de trabajadores inmigrantes y la demanda de trabajo. Hicimos también unas gráficas comparando las cosechas desde el 2017 al presente, y quizás esto es útil también para comprender cómo en alguna medida la zona también tuvo mucha suerte en la coyuntura de pandemia, porque la cosecha 2021, que fue la cosecha que ocurrió en medio de la pandemia, fue un poquito más baja que lo normal, y también, como ustedes lo ven allí, en el color rojo, estuvo más moderadamente distribuida a lo largo del periodo. Tuvo una curva de crecimiento mucho más moderada comparada
a otras cosechas en el pasado y eso seguramente ayudó mucho a la logística de la mano de obra. Aquí también tenemos la comparación con la cosecha 2016-17, que fue una cosecha eh, muy importante. Aquí, tal vez lo importante es pensar, por ejemplo, una cosecha tan pronunciada, con un pico tan marcado entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, es muy importante tomar en cuenta las demandas de trabajo que eso significa. Simplemente haciendo un juego de números, pensamos en un trabajador promedio o una trabajadora promedio que recoja 12 cajuelas al día y, por ejemplo, había picos en los cuales se requerían más o menos unos 11,000 trabajadores, por ejemplo, en la cosecha 2019 y en la cosecha de la pandemia, pues unos 8,000 trabajadores para asumir, para levantar esa cosecha durante esos días. Repito que esos datos están hechos en función de la cosecha que llega a Copetarrazú, o sea que se duplican si metemos toda la información de los 3 cantones. O sea que realmente ese pico de cosecha reclama una cantidad muy significativa de la población local que perfectamente podría ser la mitad de la población de los 3 cantones establecida. Dicho esto, otra de las cosas que revelan los datos es que, aunque hay un pico de cosecha muy pronunciado, ciertamente la cosecha es muy ancha. Arranca muy temprano, desde agosto o septiembre, y muchas veces puede terminar en marzo o abril. Y eso nos parece importante también para ir reconceptualizando, ir pensando que la cosecha no es solamente diciembre y enero, sino que la cosecha implica una logística importante desde muchísimos meses atrás. Ahí tenemos la cantidad de días, tomando como base los registros de Copetarrazú, que implica la cosecha en la zona, es decir, desde la entrada de los primeros camiones, carros con café al beneficio central hasta los últimos camiones allá por marzo o abril. Es decir, que la cosecha perfectamente muchas veces puede tomar hasta 5 o 6 meses del año. En cuanto a la carga territorial y de cosecha, lo que les voy a presentar es algo bastante sencillo, un poco para motivar el debate. Por una parte, voy a hablar de carga territorial, es decir, la cantidad de hectáreas cultivadas de café que uno podría decir que existe per cápita, es decir, por cada habitante de la zona, comparando nuevamente el 73, nuestras épocas de nacimiento, con el 2012 y el 2017 y 18. Y se ha incrementado muchísimo ese per cápita, esa cantidad de hectáreas que idealmente tenemos todos aquellos que vivimos en la zona. Cada persona que vive en la zona, digamos que tiene a su cargo una carga de hectáreas de café. Pues es evidente cómo ha crecido, especialmente en los últimos años. Y esto es más evidente cuando hacemos el cálculo en función solamente de la población dedicada al trabajo en el sector agrícola, que la carga de hectáreas por trabajador es muy importante. Eso nos parece relevante porque también de alguna manera tenemos cierta responsabilidad territorial por lo que pasa en la zona. Quizás no trabajamos directamente el café, pero de alguna manera también vivimos allí y disfrutamos de alguna bonanza económica o disfrutamos de conectividades que surgen de la actividad cafeterera y es de alguna manera una suerte de responsabilidad territorial. En cuanto a la carga laboral, es decir, la cantidad de días de trabajo requeridos por una hectárea de café al año, aplicamos varias entrevistas a productores, especialmente productores de cierta edad, intentando averiguar si una hectárea de café en el presente requería más trabajo que en el pasado. Y efectivamente eso fue lo que nos dieron los datos. Por todas las actividades, por toda la incorporación de las fumigaciones, aplicación de herbicidas, etcétera, ahora se requiere muchísimo más trabajo por hectárea al año en una hectárea de café en Tarrazú comparado al año 2000 o hacia el pasado lejano. Eso significa que hay una menor capacidad por trabajador de cubrir territorialmente el café, o sea, el trabajador, debido a esa carga de actividades que tiene a lo largo del año, tiene una menor capacidad comparada con la que tenía quizás en el año 2000 o antes del año 2000. Vamos a ver que es muy importante luego también para explicar o entender por qué se está incorporando también mano de obra inmigrante en la fase de cultivo del café, ya no solamente en la de cosecha. Finalmente tengo el dato de carga por cosecha, que es algo así como la cantidad de cosecha, de cantidad de fanegas que tenemos cada uno de los habitantes de la zona cada año. Esa responsabilidad
territorial de la que estaba hablando. Estos son los datos para la zona en general, sumando los 3 cantones y dividiendo básicamente las fanegas por la población que está dedicada solamente a la agricultura. Y lo que se evidente acá es que es una carga que crece y que ha crecido muchísimo, especialmente en los últimos años. Es decir, que, por ejemplo, la cosecha 2019, 2020, cada tarrazuceño, cada santeño tenía la responsabilidad repartida estadísticamente de casi 50 fanegas. Esos datos nos parecen importantes por 3 razones. Por una parte, porque nos ayudan a dimensionar cuantitativamente, como decíamos, la escala de la producción y la escala de la cosecha que ocurre en nuestra zona. Y eso es importante para 3 cosas, me parece. Por una parte, porque, visto lo anterior, somos una región cafetalera donde hay una desconexión cada vez mayor entre la mano de obra regional y el cultivo del café. Es decir, cada vez estamos menos involucrados en el trabajo del cafetal, sea en la fase de cultivo, sea en la fase de cosecha. Aunque esa desconexión ocurre en términos económicos, o sea, todos disfrutamos de la bonanza, todos disfrutamos de la dinámica económica que se desarrolla en torno al café. Ahí nuevamente apunta esta idea de la responsabilidad territorial que tenemos los santeños. Por otra parte, los riesgos pandémicos, particularmente que conlleva tener un sistema laboral de este tipo, es decir, suponiendo que la pandemia hubiese sido un evento con unas dinámicas de contagio mucho más complejas, ustedes lo saben mejor que yo, hubiese implicado realmente un altísimo riesgo en el sentido de pérdida de cosecha o de cómo asumir la recolección de esa cosecha. Y finalmente, algo muy importante también que se deriva de estas reflexiones y es el reconocimiento que merece la población inmigrante que asume buena parte, por no decir que la mayoría, de la recolección de la cosecha, y que creo que las anteriores estadísticas lo dejan muy en claro. Estamos en una zona en la cual ya la agricultura familiar está en crisis, ya los jóvenes no se están involucrando con la cosecha o el cultivo del café, y eso va a significar que cada día va a ser mayor el peso del trabajo inmigrante en estas labores. Y esto, como les decía, en un supuesto escenario de una pandemia en el futuro, pues creo que nos obliga a prepararnos y, repito, reconocer de mejor forma el papel de la población inmigrante en esta importante actividad para la zona. Eso es básicamente lo que quería compartirles y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Wilson, por su presentación. A continuación seguimos con don Gustavo Elizondo, que nos va a presentar las acciones de Cafetal Azul durante la pandemia por COVID-19. Don Gustavo es máster en gerencia de salud, licenciado en gestión organizacional, especialista en riesgos. Actualmente es gerente de relaciones corporativas de Cafetal Azul y profesor de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED y es directivo de CONAFIJO y de CADE. Muchísimas gracias, don Gustavo. Tiene 15 minutos para realizar la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Nada más aclarar que mi gerencia es en una gerencia social, no es en salud, para que no se me brinque ningún médico. Okay, nada más antes de iniciar ya la exposición, sí quería mencionar 2 temas. Primero que nada, agradecer a Wilson, su presentación fue excelente y con lo que presenta Wilson ahora nos ayuda a dar una explicación de la modificación del componente origen de recolectores de café en la zona de Los Santos. Que hemos hablado del periodo escolar, hemos hablado de otros temas con respecto a la migración de la población de Los Santos, pero Wilson también está haciendo esa relación con el crecimiento que ha tenido la producción de la zona con respecto a la capacidad de respuesta con los mismos recolectores nuestros y explica ahí la razón por la cual dependemos prácticamente en un 100%, quizá un poco menos de la mano de obra migrante, y qué bueno que Wilson también hace ese reconocimiento al final de su exposición. La otra parte, también rescatar este estudio de la Universidad Nacional y este simposio que tenemos hoy, para no olvidarnos, o sea, hay que ir superando los temas de pandemia, pero no hay que olvidarnos que existió los nazis con el fin de, bueno, los nazis no, algunos grupos alemanes neonazis que quisieron o que han querido siempre desconocer que existió el holocausto para justificar un poco las acciones que ellos tomaron. Y a veces nos pasa igual aquí con el tema de la pandemia.
hay grupos de interés, especialmente aquellos que están con ciertas reacciones que antivacunas, que las medidas, que la opresión y todo lo demás, que han querido menospreciar que la pandemia existió, y si existió, y si dejó muertos. En cuenta mi familia dejó una, y he dejado mucho tema que hoy incluso nos sigue afectando. Ahora sí, adelante con la presentación, si me gusta me van pasando ahí la... Ok, lo que vamos a hablar aquí son las acciones de cooperación en la pandemia de COVID-19. Adelante. Primero que nada vamos a hacer una cronología de la emergencia. Es importante ver que la emergencia se declaró en marzo del 2020, pero ya nosotros en enero de ese mismo año tuvimos algunas preocupaciones que, a pesar de que no se había declarado en Costa Rica, por algunas referencias que nos llegaban de Colombia y de los mismos lugares donde ya se hablaba del tema, que posiblemente en el tema de mano de obra íbamos a tener serios problemas. En marzo de 2020 se declara la emergencia sanitaria. Menciono un tema aquí que que en abril del 2020 nosotros recibimos una charla de don Roberto Artavia de ICAE. ¿Por qué menciono esta charla? Porque en ella don Roberto, con una gran visión, nos presentó el panorama que se avecinaba y que al final acertó con gran precisión. Con esos comentarios que nos hizo don Roberto, nosotros empezamos a insistir en que las autoridades actuaran. Y a pesar de que después tuvimos un excelente trabajo, nos costó que a nivel de en este caso ICAFE, la alta administración de ICAFE, yo sé que en el caso de Víctor y Beatriz que están ahí, ellos siempre entendieron que era una urgencia, pero a nivel tal vez de junta directiva en ese entonces y a nivel de dirección ejecutiva, costó que la peseta cayera, como decíamos. Y entonces como que nos retardamos ahí unos meses en dar, no, que ya la frontera se va a volver a abrir, que esto y eso, tal vez atrasó algunas decisiones. Bueno, lo importante es que en mayo y junio del 2020 ya empezamos a trabajar con la elaboración de los primeros protocolos. Don Víctor Vargas, que está por aquí, sabe toda la lucha que tuvimos. Hicimos protocolos propios aquí con Petarazú, junto con Víctor y otros compañeros, trabajamos en los protocolos del sector café. Personalmente me tocó trabajar en el sector agroexportador e incluso terminé trabajando en el sector industrial, elaborando protocolos. Yo le comentaba a los compañeros el otro día que uno cerraba los ojos en la noche y lo que le apareciera la palabra protocolo, porque para todo había que hacer un protocolo. En agosto del 2020 se logra, por medio de contactos con el gobierno del norte, la firma del convenio de autorización de salida y entrada de nicaragüenses, con el gran apoyo de Migración y las autoridades que habían entonces del MAC. Parece mentira, pero este es el único acuerdo que se ha dado entre Costa Rica y Nicaragua, no solo desde el tiempo que está la dictadura de los Ortega, sino incluso ahora no se ha dado ningún tipo de convenio, y gracias que se dio porque después nos favoreció mucho toda la parte de la venida de los trabajadores nicaragüenses. Y en septiembre del 2020 ya se establece la estrategia de traslado de los recolectores, donde tuvimos un gran trabajo muy cercano con las autoridades y los funcionarios del ICAFE. Adelante. Ahora vamos a hablar de las acciones específicamente durante la emergencia. Lo primero que se pensó es que teníamos que pensar, incluso en algún momento se hablaba de que íbamos a tener una diseminación o un contagio, hablaban hasta de 1.000 personas por día. En algún momento había alguna autoridad política de Los Santos decir eso. Entonces, lo primero que se pensó, después de muchas opciones, fue construir un albergue en el estadio de San Marcos, y ahí tuvimos un gran apoyo de la municipalidad de Tarazú, que nos cedió esas instalaciones, con un costo de unos 250 millones, con aportes de Starbucks, Comercio Justo, incluso algunos donativos de otras instituciones, pero sobre todo con un gran trabajo interinstitucional. La capacidad era de 250 pacientes, por dicha se utilizó solo para 20, pero este albergue que instalamos aquí en San Marcos sirvió para dar confianza al gobierno y permitir que se trasladaran los recolectores. Porque siempre se decía, cuando lleguen los recolectores de café, se va a disparar el COVID en la zona. Y bueno, después demostramos que no fue así. Durante la emergencia, por ejemplo, en eso, con el apoyo del café, se contrataron el Hospital Clínica Bíblica para la realización de pruebas COVID en frontera. Allá estuvo Víctor, casi ya le íbamos a dar la nacionalidad nicaragüense, porque eso ya pasaba, pero sí logramos hacer un gran trabajo conjunto con ellos. Adelante.
También aspectos de organización dentro de la finca. Incluso en los protocolos que teníamos, establecimos distribución dentro de la finca durante la recolección, calles impares, calles pares, calles impares hacia un lado y las calles pares para el otro, vehículos adaptados con agua para lavarse las manos. Ahí hubo mucho ingenio de parte de los productores, la utilización de mascarilla durante el traslado en vehículos que nos costó que lo cumplieran, la parte de hospedaje, que se dieron lineamientos del Ministerio de Salud y que permitió un gran avance en cuanto al tema de albergues. Salud daba el visto bueno a los protocolos, pero es importante decir que fueron elaborados por equipos institucionales. Adelante. La parte de divulgación fue muy importante. Nosotros patrocinamos Perifoneo en San Marcos a través de la Comisión Municipal de Emergencia, en nuestro programa de televisión. Hicimos un festival navideño itinerante en el 2020 para por lo menos no perder el espíritu navideño en medio de esa tristeza que nos dio la pandemia. Hicimos conciertos virtuales. El aniversario 60 tuvimos que hacerlo 100% virtual, pero al final lo celebramos. Pero fueron cosas como para ir alegrando la parte emocional, porque la parte emocional fue muy fuerte. Estar con el pueblo cerrado no fue fácil, eran pueblos fantasmas y aún así tuvimos que enfrentar esa cosecha del 2020-21. Adelante. También durante la emergencia empezamos con el traslado de los recolectores, que fue toda una hazaña. Desde la frontera, el ingreso de los trabajadores concluye cuando se logra establecer el protocolo de ingreso, que involucra a Nicaragua, migración, MAC y café. Digamos que en este caso ahí tuvo una coordinación y bueno, ahí tal vez la reacción lo que está mal. Más bien fue un trabajo conjunto que tuvimos que tener a la gente nuestra y la de café prácticamente allá viviendo en la frontera con Nicaragua. Los costos fueron altos. Había costo por contratar un bus, tenía que ser de Ticaboso, Transnica, así, había que levantar listas, había que verificar listas, había una persona para ello en la frontera. El bus no podía hacer parada nada más que para la parte de necesidades fisiológicas de los pasajeros y debía venir directo al Marqués en nuestro caso y ahí era recogido por los productores. Era la gente cuando había pasado, se dio hasta esa histeria colectiva. Ya decía la gente de Santa María, mire, hay un bus de nicaragüenses y yo creo que se metían debajo de la cama de que creían que les traían el COVID en pastillas, ¿verdad? Hubo que pagar a los recolectores para que se les extendiera el carnet Citlán. La cooperativa cubría los buses y los asociados los pagaban posteriormente. Me estoy refiriendo al caso nuestro. Yo sé que Café también hizo sus ingresos de buses y de otros productores, pero estoy hablando en el caso propiamente de Copetarrazú. Adelante. En la parte también de supermercados y otros negocios había que mantener los aforos, lavamanos en las entradas. Nosotros hicimos toda una donación de mascarillas, alcohol. Los lavamanos en la mayoría de instituciones los cubrió Copetarrazú. Se dio una ayuda a familias de asociados que entraron en crisis por el COVID. Tal vez tenían no es que al café le dio COVID, ni por dicha, pero por ejemplo había gente que dependía, había una muchacha que trabajaba en las sodas que cerraron, el otro muchacho trabajaba en transporte, ya no había, bueno, entonces hubo que darles un refuerzo, campañas de atención a adultos mayores, mediante repartición de diarios, especialmente atención de ciudadanos que fueron más afectados como taxistas, trabajadores de salones de belleza, restaurantes, sodas, turismo, y los famosos vacunatones, que eso es un gran trabajo que se hizo en conjunto con la Caja, Ministerio de Salud y otras organizaciones, en donde en un solo día, por ejemplo, con la primera dosis se vacunaron cerca de 1.500 personas. Adelante. ¿Qué faltó o qué no se logró hacer? Que fue las preguntas que nos pusieron ustedes en una presentación. Bueno, mayor aplicación del protocolo de transporte, en eso nos faltó. Ahí Beatriz estuvo batallando mucho con las medidas de los vehículos, con todo demás, no solo para eso, sino para el tema del INS. Falta de colaboración de los productores, ellos en esa parte sí no nos ayudaron mucho. Y el INS, que también nos quedó un poco debiendo en el ajuste a las pólizas de transporte. Para que se entienda, mayor apoyo de las autoridades de salud, no por culpa de ellos, porque ellos están a un nivel de servicio, pero sí, ellos no pudieron estar muy de lleno en ciertos temas. Entonces, ahí están disculpados porque les tocó un trabajo, como lo vimos en las presentaciones de hoy. Pero sí, para ciertas cosas teníamos que recurrir a consultas de salud y todo lo demás y no podíamos porque ellos estaban completamente colapsados.
hay que reconocer el esfuerzo del productor que gestionaba la mano de obra y que luego tomaba, eh, eh, o sea, tenemos que buscar algo que faltó. Es que habían productores que se aprovecharon de otros, que les tocaba hacer toda la gestión, traer aquí a los recolectores y en la noche se los robaban. Eso no debe volver a suceder porque es injusto, ¿verdad? Mejorar el papel de las comisiones municipales de emergencia. El único caso rescatable, con el perdón de los compañeros de Dota y Leo Cortés, es la Comisión Municipal de Emergencias de Tagazú, que fue un trabajo excelente, 24/7, ahí sí. Pero las otras comisiones de emergencia no, le costó más que arrancaran, ¿verdad? Adelante. Lecciones aprendidas, bueno, la estimación de la capacidad del albergue, ahí. No fue que pifiamos, sino que se pensó que iba a haber una diseminación más alta y se hizo algo más grande de la cuenta, quizás, pero es que era la primera vez, no sabíamos. La inclusión de la vacunación, eso sería la mejor alternativa. Si nosotros hubiéramos tenido población vacunada, hubiéramos traído recolectores vacunados, nos hubiéramos evitado un montón de actividades que tuvimos que hacer. Por ejemplo, el caso de las pruebas, que las pruebas, al final de cuentas, no mejoraban mucho la situación. Protocolo adaptado a los nuevos conocimientos. Ya hemos tenido conocimiento con la presencia de la pandemia cuando hicimos los protocolos. Incluso yo vacilaba a Víctor de que había en una punto en donde no se permitían mascotas, no se permitían perros en la finca. Y decía yo, ¿y qué tienen que ver los perros? Es que no sabemos si contaminan el COVID. Bueno, lógicamente al final se demostró que jamás. Pero incluso, por ejemplo, las restricciones en espacios abiertos que fueron muy fuertes. Y luego se comprobó que el contagio en áreas abiertas era mínimo. Y algo importante, una lección aprendida que ojalá debiéramos retomar es mantener protocolos de lavado de manos y distanciamiento en caso de estar contagiados con alguna infección respiratoria. Vea que en este momento al hospital de niños le están llegando cualquier cantidad de infecciones respiratorias que no son COVID y que pudiésemos evitar o problemas de diarreas y cosas que pudiéramos evitar si mantenemos esos protocolos. Eso sí debiera haberse quedado. Y por supuesto, yo creo que no debemos de perder de vista que esa comunicación interinstitucional deberíamos mantenerlo para otros retos que hay en la zona. No es solo el COVID, bueno, se nos presentó, eso se presenta una vez cada 100 años, pero pueden presentarnos otras cosas en donde la unión interinstitucional, ya lo puedo decir, entre las instituciones debiera ser igual que trabajamos para este tema del COVID. Así que muchas gracias y a la una, muchas gracias por todo este trabajo. Wilson, su trabajo es excelente. Nos va a servir de mucho. Gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Seguimos con la participación de la ingeniera Beatriz Elizondo. Igual su aporte sobre el sector cafetalero ante esta pandemia. La ingeniera Beatriz Elizondo es ingeniera agrónoma graduada de la ERS con 11 años de experiencia en el cultivo del café. Es la primera mujer extensionista y primera jefa de una oficina regional del ICAFé, a donde ha laborado desde hace 5 años en la oficina regional de Los Santos. Es una persona comprometida con la sostenibilidad y el mejoramiento de la producción cafetalera en esta región. Doña Beatriz tiene la palabra, son 15 minutos y si se me atrasa yo le levanto la mano. Beatriz, perdón, en caso de que necesites ayuda en compartir pantalla, puedo ayudar. Ah, ok. Yo mandé la presentación, pero igual la tengo acá. Yo la puedo compartir. Ok, perfecto. Ahí se ve la pantalla. Sí, ya se visualiza. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Para nosotros el tema fue bastante amplio, ¿verdad? Bueno, ya don Gustavo habló muchísimas cosas en las cuales trabajamos en conjunto, porque no fue solamente parte de ICAFE, fue ICAFE, Copetarrazú y Comité Municipal de Emergencias, muy importante, ¿verdad? Fue un trabajo bastante fuerte, interinstitucional, que ojalá se diera para muchas cosas igual, ¿verdad? Como decía don Gustavo, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de apoyo, verdad, que se dio de parte de ICAFE? Bueno, aquí está don Víctor Vargas, que me está apoyando, que él fue uno de los que trabajó muchísimo más en estos temas,
que también me puede ayudar y me puede dar una manita ahí con una presentación. Ok, lo primero que se tuvo que hacer, ¿verdad? Fueron lineamientos para la continuidad del negocio del instituto en el marco de la alerta de la pandemia por el COVID-19, ¿verdad? El protocolo general para el ingreso de mano de obra recolectora de café migrante, el primero que se dio fue el de los Nove Buglé, ¿verdad? Y ya después se trabajó en el de mano de obra nicaragüense. Un convenio entre el sector transporte internacional, privado, transfronterizo y el ICAFE para transportar a la población migrante nicaragüense. Se hizo la caja de herramientas, que así lo llamó nuestra anterior directora ejecutiva, doña Cinia Chávez, quien trabajó muy fuerte en este tema de la cajita de herramientas, que es toda una lista de qué se debía hacer en imágenes muy bonitas para que la gente se pudiera guiar, ¿verdad? Además, el procedimiento para el egreso de la mano de obra migrante recolectora de café, tanto nicaragüense como panameño. Y nosotros acá en la región trabajamos mucho el protocolo de transporte. Las prioridades que se dieron, ¿verdad? Fue realizar una comisión interinstitucional, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Migración y Extranjería, el ICAFE y el IICA, que en conjunto fue con quienes hicimos mucho de los protocolos y lo de la cajita de herramientas. La implementación ya de los lineamientos, ¿verdad? Para el ingreso de las personas, porque de esta forma fue como se fue abriendo las puertas de las fronteras, porque como todos sabemos, las fronteras estaban completamente cerradas, pero de esta manera nosotros garantizando la seguridad de tanto las familias y los productores costarricenses como la de los migrantes, así era como nosotros nos íbamos a garantizar la apertura y el ingreso de las personas recolectoras. También el trabajo muy fuerte con el Ministerio de Trabajo en la gestión de apertura de fronteras, con las resoluciones y todo esto que tenían que hacer tanto productores como nosotros. Se destinaron recursos institucionales para realizar pruebas PCR a todos los recolectores que venían, a una cierta cantidad, no absolutamente a todos, ¿verdad? Era una muestra. La confección también de un carnet de migración del sistema de trazabilidad migratorio, que se llama CITLAM. Este carnet le funciona a los recolectores, tanto panameños como nicaragüenses, ahora hasta para utilizar en los bancos y en todo el tema. Ya esto queda como decreto, entonces ya es muy importante que los productores lo sigan manteniendo. El protocolo y divulgación, bueno, todos sabemos que en el 2019 fue las primeras alertas en Wuhan, China. En marzo del 2020 fue donde pasa a ser pandemia en Costa Rica. Ya después se da el protocolo de emergencia, la emergencia nacional, el decreto ejecutivo por parte del pasado presidente. Café de Costa Rica en abril implementa lineamientos y protocolos de salud que garantiza las exportaciones de café, porque también, ¿verdad? Como no conocíamos muy bien el tema, también la gente decía que por parte de los sacos y todo esto iba el virus, entonces de café, porque al cerrarse todas las cafeterías a nivel mundial, hubo una disminución en la compra de café. Pero hicimos todo lo posible y apoyamos a los productores. Además, el ICAFE confeccionó instrumentos de legalidad amparado en el decreto ejecutivo 073S del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El ICAFE respalda lineamientos generales para el transporte de empleados agropecuarios. Lo que hicimos nosotros, como decía don Gustavo, cerrábamos los ojos y veíamos el tema protocolos y buses y todo eso, ¿verdad? Em, Además, el ICAFE envía, como don Gustavo lo comentó anteriormente, cuando hubo esta presión por parte del sector, el ICAFE envía un oficio al MAC sobre la importancia de la mano de obra, del ingreso de mano de obra extranjera en mayo del 2020. Y el ICAFE, junto a otras instituciones, crea la caja de herramientas bajo la directriz 082 MP-S. ¿Qué cambios o qué cositas hicieron? Se trabajaron muy fuertemente para poder tal vez apoyarnos para abrir las fronteras. Muy importante la regularización de mano de obra con arraigo que se dio, bueno, desde el 2016 hasta enero del 2020, pero por el tema de la pandemia fue que hubo, digamos, muchísima afluencia. 13.000 personas formalizadas. Estos datos me los brindaron acá en la agencia de Tarrazú, que dice que fueron 958 personas aquí a la oficina del MAC de Tarrazú, que fueron un 4.63% a nivel nacional, fueron el lugar número 8 a nivel país, donde llegó más gente a tratar de hacer la regularización por arraigo. En Dota, 233 personas, esto siendo un 1.29, y a León Cortés, 363 personas, que conlleva un 1.75%. Esto fue súper importante para poder abrir nosotros el ingreso de los recolectores. Acciones que tomamos, ¿verdad? Nosotros, como don Gustavo lo comentó anteriormente, hicimos todo el trámite para los buses. Eso sí, el productor debía de pagar con anterioridad por cada uno de los recolectores que vinieran. Nosotros hicimos el trámite para 106 buses, trayendo 4.469 nicaragüenses. Esto fue en la cosecha 2021, de 19-20. Trajimos 106 buses, se hicieron resoluciones del Ministerio de Trabajo, 5.534, 4.469 personas migrantes. A estas personas se les realizaba las pruebas PCR. A 1.143 personas se les realizó la prueba y únicamente 22 venían positivos. Teníamos todo un protocolo para las personas que vinieran positivos y uno de esos protocolos y el principal era llevarlo al centro de contención, en el cual Copetarrazú fue de los principales proveedores, ¿verdad? El ingreso de mano de obra migrante por parte de la frontera sur se dio obviamente principal en los meses de octubre y diciembre, entrando un total de 6.087 personas Nove Buglé, ¿verdad? Indígenas. En este caso, nosotros obviamente no se puede decir a una persona no traiga niños, pero sí fuimos muy vehementes en ese caso diciéndole que ojalá no trajeran niños, no trajeran menores de edad por el tema de contagio y además el tema de aforo en las viviendas era bastante fuerte. Entonces, el espacio que un niño que no podía ir a recolectar café iba a tomar en un albergue, era muy importante utilizarlo por una persona que sí fuera a recolectar el café. Las acciones, ¿verdad? El ICAFE por parte
De Fonascafé se le dio apoyo a las cooperativas, beneficios como Copeagri, Copedota, Copetarrazú, beneficios como la EVA, ¿verdad? Café de Altura San Ramón y Volcafé, para apoyar a productores que le necesitaran para hacer arreglos y mejoras en las casas, en los albergues que ellos tuvieran, en las casas para los trabajadores. Se hizo un trabajo, ¿verdad? También bastante fuerte, el MAC de comunicación constante, MAC, municipalidad, lo del albergue también, como les comentaba, que es un proyecto regional y también súper importante el modelo del aseguramiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, que fue un tema demasiado importante, que eso terminó de abrir las puertas de las fronteras. ¿Cómo hicimos también para saber que íbamos a tener un alojamiento seguro? Primero, desde frontera, verificar que ellos vinieran en buen estado de salud. Además, nosotros, con el visto bueno del Ministerio de Salud, teníamos el permiso de ir a hacer la verificación de los albergues. Entonces, esta imagen que está aquí a mano derecha es una imagen únicamente, esta es únicamente de Tarrazú, pero nosotros vemos 8 cantones. Entonces, además de todos estos puntitos rojos, son albergues a los que fuimos nosotros a hacer verificación. Además, nosotros trabajamos con todas las agencias del Ministerio de Agricultura de los otros 8 cantones, Dota, Tarrazú, León Cortés, Acerrí, Desamparados, Cartago, del Guarco y Acosta, para poder hacer las verificaciones totales. Los suministros de los alimentos, principalmente se trabajó en el protocolo y en conjunto con Copetarrazú hizo un trabajo muy grande también, que los recolectores hacían las solicitudes a los productores podían solicitar la alimentación por medio de un mensaje de WhatsApp o como fuera, y alguien iba a recoger esa comida y se las llevaba a los albergues, a los recolectores. Entonces, así nosotros estábamos tranquilos de que la gente no saliera de los albergues y que no hubiera muchísimo contacto y de contagio. Bueno, esto la verdad, porque en verano, en diciembre, es increíble la cantidad, la afluencia de migrantes que hay los fines de semana en los centros de población. Entonces, es bastante complicado. Fue bastante complicado, pero sí lo logramos bajar un poquitito. Lecciones aprendidas, que nosotros debemos de garantizar siempre la continuidad de la operación de la actividad cafetalera. Debemos hacer todo lo posible porque continúe, ¿verdad? Es un tema prioritario. Segundo, fortalecer la coordinación de acciones interinstitucionales, que fue increíble, ¿verdad? Fue un trabajo muy, muy fuerte, pero muy bueno. Además, garantizar la trazabilidad de mano de obra migrante, que ellos puedan tener seguridad, que ellos puedan tener el servicio del aseguramiento, el servicio que los atiendan en la clínica, que no vayan a tener ningún problema de salud. Con su carné, ellos no iban a tener ningún problema. Ajustar la operatividad del modelo de aseguramiento, que fue este. Además, que es necesario aumentar y reforzar los canales de simplificación de procesos institucionales que faciliten gestionar situaciones de emergencia. Eso se ha ido trabajando poquito a poco, pero ha sido muy bueno, ¿verdad?
imperativo desarrollar plataformas de comunicación sencillas y sincronizadas para las necesidades de las partes interesadas en el sector. Y los próximos pasos, la conformación de las comisiones de trabajo, que se dan reuniones con Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo, el MAC y la Caja, que ya eso se mantiene y además ya hay un decreto establecido que dice qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Qué es lo que cada productor tiene que hacer para traer su mano de obra. El plan de continuidad de operación, ¿verdad? Del ICAFE en sí. Fortalecer el modelo de aseguramiento de recolectores, ha sido una lucha constante. Ahora más bien estamos luchando para que los productores nos traigan la información de sus recolectores, que es un tema demasiado importante, que ojalá que todos los productores lo hicieran, ¿verdad? El sistema de protocolo para contrataciones simplificado, ahí seguimos trabajando, y una plataforma de comunicación entre productor y recolector. Ya nosotros sabemos que nuestros productores ya tienen sus recolectores casi que fijos, pero por diferentes situaciones que han pasado, que se abren las puertas de Nicaragua y de Estados Unidos y todos los nicaragüenses se nos van, o cualquier otro tema que les ayude a ellos con un trabajo remunerado mucho mejor cerca de sus viviendas, eso nos va a afectar por la gran demanda o por la gran necesidad que tenemos nosotros de esa mano de obra extranjera, tanto nicaragüense como panameña. Y muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier consulta, cualquier duda. Muchísimas gracias, doña Beatriz, por su presentación. Continuamos con la participación de don Rafael Porras Díaz, de la Universidad Nacional, con la presentación Costos de la aplicación de protocolos sanitarios en fincas cafetaleras de la zona de Los Santos. Don Rafael es economista con maestría en política económica de la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría en desarrollo económico de la Universidad Williams College de Massachusetts y es doctor en economía de la Universidad de Tilburg de Holanda. Catedrático miembro del programa de desarrollo local rural del CINTE. Don Rafael, tenemos 15 minutos para su presentación. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se observa la presentación? Sí se observa. Ok. Muy bien, nada más una pequeña aclaración. Parte de ese currículum me lo deseara yo porque es el de Gerardo Jiménez. Pero somos muy parecidos, así que no vale la pena perder minutos, segundos en eso. Ay, disculpe, don Rafael. Muy bien. Bueno, tal vez quisiera, igual que los colegas del proyecto, pues agradecer la participación en este evento y particularmente el poder nosotros entrar en contacto con actores que vivieron muy directamente el manejo de la pandemia a nivel de las zonas cafetaleras. En el caso nuestro, hicimos un trabajo relativamente básico, preocupados por, si la aplicación de los protocolos implica nuevos costos para los productores. Y entonces, ¿hasta dónde esos costos son significativos? ¿Hasta dónde podrían afectar la rentabilidad de los productores cafetaleros? Para ello, digamos, teníamos un poco en mente los protocolos como que podían incidir por lo menos por dos partes. Una parte es más por el lado de la infraestructura, que en relación con el alojamiento para los
recolectores y por otro lado nuevos gastos, muchos mayormente asociados al transporte, al transporte tanto de traer los recolectores al país como, de acuerdo con los protocolos, transporte en la movilización diaria hacia los cafetales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? El estudio en sí es muy sencillo. Estábamos claros de que no podíamos, con los recursos que teníamos, poder hacer una precisión sobre los costos. Entonces, sobre los costos de los productores, entonces nos focalizamos en ver qué es lo que ocurre con 9 casos con los cuales el proyecto tuvo interacción, 9 casos de productores con los cuales el proyecto tuvo interacción. Entonces, a partir de ese acceso con ellos, entonces poder establecer información relevante para este análisis. Básicamente, el estudio consideró 3 productores por cantón. Ahí hay una consideración a que fueran diferentes en términos de tamaño, y también estaba la consideración entre si eran cooperativizados o microbeneficios. Hay que manifestar que dentro del relacionamiento que tuvo el proyecto no tuvimos vínculo con productores que no cayeran en la categoría cooperativizados o microbeneficios, o sea, productores desde el punto de vista de la entrega de su café independientes, por decirlo así. Ese caso entonces no lo reflejamos nosotros. Lo que se aplicó fue entrevistas semiestructuradas a estos productores, 15 preguntas muy básicas, de tal manera que nos permitieran que los productores no se preocuparan demasiado por el tiempo que nos tenían que dedicar. Normalmente, sí, bueno, todos los que han trabajado saben con productores que no es tan fácil tomar parte de su tiempo y menos en épocas complicadas como la del COVID, que fue cuando nosotros tuvimos que hacer este trabajo de campo. Básicamente, a partir del análisis de los protocolos, centramos el interés en dos cosas. En algo que al principio, bueno, yo estoy ahí en un debate entre seguir llamando eso, ese rubro importación de mano de obra. Se me suena muy economicista. Estoy buscando otra palabra, tal vez con internamiento, no sé, algo más de personas, ¿verdad? Y las mejoras en infraestructura a las cuales el protocolo le daba una atención especial, ¿verdad? Ya por lo que se mencionó anteriormente en términos de la necesidad de distanciamiento y lo que al principio era un gran dilema, no saber cómo se transmitía, ¿verdad? Hoy en día pues, nos reímos de muchas de nuestras actitudes, a lo mejor tal vez nos salvaron la vida, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos más, pero había en aquel momento una ausencia importante y era la vacuna. Una vez que hay vacuna y hay más conocimiento, pues esto cambia. No podíamos, al iniciar el estudio pensábamos de que podíamos encontrar una aplicación de costos más local a nivel de la región. No, lo probamos, digamos, en realidad no se tiene, ni tampoco nosotros teníamos los recursos para realizar esa aplicación. Entonces optamos por tomar el modelo de costos que desarrolla el ICAFE, el que es accesible, y entonces esa fue la referencia en términos del cálculo de los costos. Y básicamente, pues la estrategia que nosotros seguimos era muy sencilla, simplemente centrarnos en los costos adicionales resultado de la aplicación de los protocolos. Y esos costos adicionales, entonces, en 2 grupos es lo que observamos. Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura en la finca, básicamente las casas destinadas a las personas recolectoras, ¿verdad? Así como otras construcciones que fueran necesarias para el cumplimiento
medidas sanitarias. Entonces, ese era un punto. Y el otro punto, los costos relacionados con el transporte y movilización de las personas recolectadas. Aquí entonces era el traerlas desde la frontera o más allá de la frontera, y también lo que implicaba en los costos la movilización en las operaciones de la recolección del café. Aquí vamos a darles algunos datos, ¿verdad? Son datos complicados de vender, por decirlo así, desde un punto de vista científico. Yo mismo posiblemente les serrucho, pero ¿por qué? Porque difícilmente hacer una inferencia a partir de 9 casos. Lo que sí hicimos un esfuerzo es que esos 9 casos fueran suficientemente representativos, ¿cómo lo sé? De los tipos de productores, ¿verdad? Pero sigue siendo una limitación, no la voy a esconder. Que por dónde tenemos algún primer resultado. Hicimos una cuantificación de los costos. Aquí cambié la palabra de importación por internamiento. No sé si es peor o mejor, ando detrás de un mejor término para esa situación. Internamiento de los recolectores en el país, pero también involucra el transporte, rubros de transporte que tuvieron que incluir los productores, ¿verdad? Por cuanto tenían un aforo para el transporte en los carros hacia las fincas, etc. En este aspecto, sin embargo, los 9 casos que nosotros analizamos, esta parte de gasto de transporte hacia la finca no aparecía tan fuerte porque la mayoría de las fincas tenían las casas de los recolectores en la misma finca. Entonces eso no resultaba tan importante. Tal vez lo que era importante son los otros gastos que implicaban cumplir con los protocolos, como la mascarilla, el lavado de manos, tener toda esa posibilidad, esas condiciones en el cafetal. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? A partir de estos 9 casos, fue claro, ¿verdad? Algo que puede ser obvio, pero también era importante. En estos gastos, los productores, por lo menos una vez en las dos cosechas que analizamos, la 2021 y la 21-22, en al menos una de esas cosechas incurrieron en gastos. Es interesante que algunos productores no tuvieron este tipo de gastos de internamiento en la primera cosecha y en la segunda cosecha. Habrá que interpretar más esto, ¿verdad? Pero esto es el dato que nos dan ellos. Es interesante. El otro aspecto que tratamos de observar es entre las dos cosechas, digamos que tal vez a lo mejor aquí hay ver algún efecto de aprendizaje o algún efecto de cambio de condiciones. El costo de la importación de mano de obra aumentó para 33% de los productores. Esto es de la muestra, 3 productores, pero disminuyó para 55%. O sea, este es el caso de 4 productores a los cuales se les disminuyó, perdón, 5 productores que vieron disminuidos estos gastos. Entonces, en la segunda cosecha, la interpretación del porqué de esto, ¿verdad? Es complicada, digamos, no es tan, uno diría que no debió haber disminuido, o a lo mejor el aprendizaje jugó en ese proceso, ¿verdad? Y entonces el segundo año fue más fluido el transporte de los recolectores, y tratamos de ver una relación con los tamaños de la finca, ¿verdad? Es muy variado, ¿verdad? Sin embargo, se observaba que los medianos productores
presentaban los costos más altos por este rubro de internamiento de recolectores, que alcanza hasta 2 millones, de colones. Ahora, hicimos una relación para poner esos gastos en términos de hectáreas, y tal vez aquí lo interesante es fijarnos en dónde estuvo el costo más alto y para qué tipo de productor. Y entonces, como pueden observar en este cuadro, ese costo más alto por hectárea es para los microbeneficios. Esto entonces tiene algún significado importante, ¿verdad? Posiblemente o posiblemente no, clara, está asociado al tema de también la facilitación y apoyo que dieron las cooperativas a los productores, a sus propios productores. Entonces, este dato pues nos ubica un detalle importante. Ahora fijémonos en el otro apartado, es los costos en mejoras en infraestructura. Entonces, en primer lugar tenemos que hay un rango de gastos, ¿verdad? Entre 5 millones y 190,000 colones, ¿verdad? Pero tal vez un elemento importante, este rango por supuesto tiene que ver con el tamaño de la finca, el requerimiento de los productores, de los productores de mano de obra, pero el segundo tal vez es que una cantidad, en la mayor parte de los casos, los costos de la infraestructura disminuyeron en la segunda cosecha que analizamos. De alguna manera, estos eran o inversiones en nuevas construcciones o gastos de mejoramiento que ya para la segunda cosecha eran estaban ahí consolidados. Un pequeño acercamiento al impacto de costos. En este gráfico, en las barras ponemos el costo de internamiento de mano de obra. El azul es para la primera cosecha y el anaranjado para la segunda cosecha. Está claro, digamos, pareciera, ¿verdad? Con algunas excepciones, siempre salen excepciones en estos 9 casos, de que el primer año estos gastos fueron mayores, ¿verdad? Y particularmente fueron más altos para la mayoría de los microbeneficios en el primer año. Y en el caso de las mejoras de infraestructura, ¿verdad? Ahí se observa que para los microbeneficios sí resultaron ser más altos. Acá lo podemos ver, y de alguna manera está asociado con el impacto del apoyo de las cooperativas. Dos detalles ya para terminar. Yo creo que ya me fui con el tiempo. ¿Cuáles eran los gastos más importantes en términos de rubros, digamos? Para la primera cosecha, estas franjas son muy parecidas, pero los costos de mejora de la infraestructura fueron más importantes en el primer año. Y en el segundo año, digamos, comparando el monto de los costos en el segundo año, más bien lo fue la importación de manos de obra. Entonces, lo que decíamos antes, esa inversión, esos gastos en mejora estaban ahí presentes. Al hablar de el impacto en los costos, aquí podemos ver que los costos más altos por hectárea corresponden a productores cooperativizados en términos de los costos de mejoramiento de infraestructura.
Aquí posiblemente juega un papel importante, digamos, el hecho de que también disponían de financiamiento y esto les daba un mayor margen para poder desarrollar estos gastos, y los costos más bajos pues corresponden a los microbeneficios, aunque aquí el cálculo es por hectárea y normalmente también, normalmente no generan, no, no, no es regla, pero normalmente el tamaño de la finca de los microbeneficios es más grande. Un detalle, tal vez nada más para cerrar, si uno piensa en impacto en costos, también tiene que pensar en ingresos. No está aquí, pero hay un par de detalles para esta. En la primera cosecha, la 2021, hubo una caída de producción por varios factores, digamos, en la zona, una caída de productividad. Entonces uno diría que desde la ecuación de ingresos, gastos para los productores, la situación fue complicada. Esa lo compensó que los precios internacionales y los precios que obtuvieron los productores eh, fueron altos, o sea, no decayeron. Y eso fue un elemento tal vez que alivió el hecho de que el COVID no afectó los precios internacionales. Más bien, en un primer momento los afectó hacia el crecimiento, porque los comercializadores internacionales, temerosos del COVID, empezaron a acumular existencias y incrementaron la demanda del café. Y por otro lado, las heladas en Brasil ayudaron. Entonces, en esa relación costos-ingresos hay hubo un atenuante para los productores. Y dejo eso ahí, perdonen porque me pasé 3 minutos y no debí hacer. No se preocupe, don Rafael, está justo con el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que realizaron las presentaciones durante esta tarde. Ahora seguimos con nuestro compañero Iván Rodríguez, que él nos va a colaborar con los insumos más relevantes de esta presentación. Iván es licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica y egresado del programa de Maestría en Historia Aplicada de la UNA, y actualmente es docente de la carrera de Registros y Estadísticas de Salud de la Cátedra de Registros de Salud de la UNED. Iván, puede iniciar. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Gracias a todos por su colaboración y asistencia esta tarde. Yo quería enfocar mi comentario en dos situaciones que creo que quedan bien evidenciadas con el aporte hecho por los panelistas. La primera de ellas es una situación, yo creo que no es solo exclusiva de la zona de Los Santos como región productora de café, sino que es compartida con todas las demás regiones productoras de café en el país. Y es que tiene este contraste o esta dualidad en la cual, por un lado, se tiene la producción de una commodity de alta demanda en el mercado internacional, pero que depende también de una mano de obra migrante que, si bien se mantiene fluctuando, es constante a lo largo de los años. Observamos, gracias a la interpretación del profesor Wilson, cómo desde hace muchos años el sube y baje de los flujos de producción en la zona demuestran cómo hay una interconexión muy fuerte entre la dependencia de mano de obra migrante y la producción. Y es precisamente esta dependencia la que se exaspera con la llegada de la pandemia. La pandemia trae el riesgo de que se rompa completamente el flujo migratorio al darse las primeras medidas preventivas, medidas que están construidas en el marco de un desconocimiento muy fuerte de la enfermedad y de cómo tratarla. Y la reacción inmediata que tiene el sector local, en este caso de la zona de Los Santos, es asegurar la continuidad de la producción y de la cosecha. ¿Cómo? Con medidas específicas, los primeros protocolos, los lineamientos de transporte, la situación particular de asegurar alojamiento seguro, de presentarse, asegurar que las personas estén en un ambiente que les permita estar seguros y tanto en su salud como físicamente. Esto contrasta también con una situación muy particular. Disculpen. Disculpen. Decía que esto contrasta mucho también porque, si bien el riesgo de la pandemia implicaba que la dinámica de migración se rompía en un momento determinado y con ello se ponía en riesgo la producción cafetalera, por otro lado,
Eso también puso sobre la mesa la relevancia de la mano de obra migrante para la localidad. No se puede tener una producción de café sin la mano de obra que la recolecte. Y esto motivó también a la que, por lo menos en un plano indirecto, sus condiciones fueran valoradas y fueran mejoradas, ya sea con la inversión en el transporte seguro o con la inversión en los alojamientos. Por otro lado, lo que podemos ver a través de la reacción que tuvo en las distintas instituciones a nivel intersectorial, es que primero es muy complejo construir esta red. Hay muchos involucrados, hay muchos actores que trabajan desde distintas instancias y que muchas veces coordinarse entre ellos requieren esfuerzos de comunicación muy fuertes. Al principio del primer año posiblemente fue donde más se evidenció esto, ya que hay una cierta resistencia o ralentización de las acciones, pero basándose en el desconocimiento también de lo que se debía hacer correctamente o no. Durante el segundo año ya había una experiencia acumulada que más bien guió las acciones específicas. Por otro lado, tenemos que considerar que todo esto tiene una dimensión también económica, como lo relataba bien don Rafael, al realizarse de que todas las acciones en fincas para garantizar alojamiento y seguridad implicaban un costo adicional. Y este costo está de alguna manera explícita o implícitamente relacionado con el comportamiento del café como commodity en el mercado internacional. La pandemia también alteró esos precios y hubieron otras circunstancias fuera de la pandemia que los alteraron. La baja en consumo en el café a nivel internacional, heladas en otros productores importantes a nivel internacional del café. Todo eso contribuyó a que fueran cosechas muy atípicas que difícilmente podrían volver a repetirse, pero que por lo menos dejan el escenario justo para replicar las lecciones aprendidas. Algo importante que sí es de destacar son las consecuencias imprevistas del COVID, en algunos casos imprevistas en términos positivos. No puedo dejar de destacar que las acciones preventivas que se dieron en San Marcos de Tarrazú, por ejemplo, con el albergue, fueron las acciones que en el largo plazo garantizaron la continuidad de la producción cafetalera porque sumaron confianza, sumaron un marco de seguridad que permitía, incluso en circunstancias de alta incertidumbre, tomar acciones concretas que garantizaron la traída de la mano de obra necesaria, la continuidad de las actividades comerciales y posteriormente, cuando comenzaron a relajarse los procedimientos, continuar con un regreso hacia la normalidad. Todo esto tiene que verse también en el marco de una coyuntura muy específica en la cual efectivamente se está reduciendo mucho la participación de la población en la actividad primaria y poco a poco este vacío, es llenado con la incorporación cada vez más activa de extranjeros o de personas no locales nacionales. Entonces es considerar también ver los escenarios a futuro. Cuando este desbalance entre la población local que se involucra en la producción primaria se disminuya aún más y dependa todavía aún más, ya no solo en los picos de cosecha, sino también en la de cultivo y producción a lo largo del año. Bueno, ese sería mi aporte para este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias a todos. Les agradecemos por su valiosa presentación en esta tarde y con gusto los invitamos para seguir con este simposio el próximo 15 y 22 de junio. Gracias, Patricia, por la moderación. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas Gracias tardes. a todos por su participación. Buenas tardes. Gracias. Y Iván por los comentarios. Muy buenos los comentarios. Gracias, Iván. profesor. Gracias, don Gustavo.